Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Cómo entender la actualidad a través de una perspectiva bíblica. Sujel, en el programa pasado recibimos diferentes saludos de hermanos de diferentes lugares que no pudimos llevar al aire. ¿Cuáles son esos saludos que tú tienes ahí? Bueno, por un lado, eso denota que el tema de la solución de conflictos definitivamente es un tema que llama la atención y que tiene mucha relevancia, pero me emocionó que un hermano que nos escribió desde Holanda y haciendo una pregunta, y nosotros respondimos la pregunta en el programa pasado. Cuando terminó el programa recibimos otra nota de él diciéndonos: es increíble, yo les estoy escuchando desde el metro en Ámsterdam, en Holanda, gracias por el programa. Ahí se ve otra vez la importancia de lo que dijimos en el programa anterior de los dispositivos móviles, que nos pueden escuchar a través de iPhone, a través de Androids, hermanos que tienen este tipo de facilidades, que pueden escucharnos a través de www.misionvirtual.org/tiempos. Cualquier persona a través de un dispositivo móvil puede sintonizarnos en cualquier parte del mundo, Eduardo. ¿Tú te imaginas una persona que va en la carretera manejando? De hecho, esta persona en Holanda probablemente ya regresaba de su trabajo porque por el cambio 5 de o 6 hora. horas más allá, Sí, ya, probablemente ya es de noche y él está regresando del trabajo y puede escuchar el programa. Eso es impresionante. Le damos gloria al Señor y muchas gracias al hermano por habernos escrito, porque eso realmente nos anima. Anima mucho, sí. ¿Cómo solucionar los problemas en el matrimonio? Es el tema que estamos estudiando, empezamos a tratarlo en el programa pasado. Vimos que los conflictos son inevitables, que tenemos conflictos porque somos diferentes, un esposo, una esposa, un hombre, una mujer, porque somos pecadores, queremos que se haga nuestra voluntad, y tenemos conflictos también por nuestra propia justicia, cuando queremos hacer las cosas bien hechas conforme a los principios de la palabra de Dios y enfrentamos oposición. Hoy vamos a ver, Sujel, los pasos para resolver los conflictos. ¿Qué es lo primero que yo debo tener presente si quiero resolver los conflictos? Bueno, antes que nada, y esto es crucial, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconciliarnos con Dios. O sea, no con mi prójimo, con Dios primero. Exactamente, tener una relación personal con Cristo, porque nosotros tenemos conflicto con el Señor por nuestro pecado antes que con cualquier otra persona. Y si nosotros no resolvemos primero ese conflicto, no tendremos ni los principios, ni la capacidad, ni el poder, ni la gracia para solucionar nuestros conflictos a nivel horizontal. O sea, debemos resolverlo verticalmente primero para luego resolverlos horizontal. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Este texto es importante. Pablo habla de esa mala relación, de ese problema, de ese conflicto que nosotros tenemos con Dios, con nuestro pecado. Pero en el capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y hablando acerca del conflicto que había en aquellos días entre judíos, gentiles, es decir, todas las naciones que no eran del pueblo de Israel, dice: Él es nuestra paz, porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros los seres humanos levantamos muchas paredes. Levantamos paredes sociales, levantamos paredes educacionales, levantamos paredes económicas. Hay distancia entre los ricos y los pobres, hay distancia entre las diferentes razas. Uno puede ver la enorme cantidad de guerras que se están librando ahora mismo en el mundo por conflictos étnicos. Y lo que Pablo está diciendo aquí en sentido general es que en Cristo esas paredes de separación son completamente derribadas. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconciliarnos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Alguien se puede estar preguntando: ¿y cómo yo me reconcilio con Dios? ¿Y por qué debo reconciliarme con Dios? Porque yo entiendo que tengo una relación con Él. Bueno, por ahí comienza todo, reconociendo que yo soy pecador. Y soy pecador porque de alguna manera y de múltiples maneras yo he violentado los mandamientos de Dios. O sea, hay personas que se ven a sí mismas y se comparan generalmente con el vecino y dicen: bueno, mira, comparado con este individuo, yo soy un ángel. Yo soy un ángel. Yo recuerdo algo que escuché hace muchos años atrás de un individuo que llega delante de un sacerdote, su hermano acaba de morir, y le dice: mire, yo quisiera hacer una fuerte donación a la iglesia para reparar un techo que estaba mal. Si usted
en el velorio de mi hermano dice que él era un santo. Pero resulta, Eduardo, que estos dos hermanos eran reconocidos en el pueblo por ser prestamistas, que cobraban muchísimo interés, usureros. eran unos usureros, no tenían misericordia con aquellos que le debían. Así que este señor le dice, bueno, yo si tú me vas a dar un dinero porque yo en el funeral de tu hermano diga eso, yo no tengo ningún problema. Él va al funeral del hermano y dice, estando allí, dice, bueno, esta persona que nosotros estamos enterrando hoy era un usurero, un individuo cruel, una persona que no tenía misericordia. Ahora, delante de su hermano aquí presente, él era un santo. Entonces, a veces nosotros estamos comparando, ¿no es verdad?, sí, con las otras personas. Dice, bueno, comparado con aquel, un angelito. Un angelito. Pero resulta que nosotros no podemos estarnos comparando con aquel o con aquel otro, es con la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No hay un solo ser humano que haga eso. Entonces, precisamente por esa razón, nosotros tenemos problemas con Dios. Nosotros somos pecadores. Hemos violado la ley de Dios. Y la única manera en que yo puedo reconciliarme con Dios es aceptando por fe, con humildad, en arrepentimiento, la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Así yo me reconcilio con Dios a nivel vertical. Y eso me da la gracia, me da el poder para yo poder reconciliarme a nivel horizontal. Debo tener entonces una relación personal con Jesucristo, quien me da el poder y me da el potencial en su espíritu para resolver los problemas con los demás. Déjame poner esto, Eduardo, a un nivel más práctico. Vamos a aterrizar esto. Cuando yo vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, yo estoy reconociendo algo. Yo estoy reconociendo que soy pecador. La mayoría de los conflictos que las personas tienen, los tienen por el orgullo. Sí. Porque yo creo que yo tengo la razón, yo creo que yo soy el que estoy en lo correcto. Quiero que se haga mi voluntad, lo que veíamos. Pero si yo soy cristiano y ya yo he reconocido delante de Dios que yo soy un pecador, eso me coloca en otra actitud, en una actitud de humildad que me permite escuchar al otro y decir, dime, ¿qué es lo que tú crees que yo estoy haciendo mal? Entonces, ya comenzando por ahí, indudablemente el hecho de yo ser cristiano me coloca en una situación ideal para yo solucionar los conflictos. Pero por el otro lado, el hecho de yo tener esa relación personal con Dios me da la gracia que yo necesito para poder lidiar con los conflictos y los principios de las Escrituras. Porque, Eduardo, en un matrimonio, decíamos en el programa anterior, el hombre y la mujer están pulseando, cada uno quiere hacer su voluntad, pero nosotros tenemos un tribunal superior al cual acudir. Entonces no es mi voluntad o la tuya, es la de Dios la que debe primar. Es así. Lo que el mundo necesita es a Cristo, recibirlo como su Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él. Él es para salvación. Él es nuestra paz. Él derribó las barreras entre los hombres, judíos, gentiles, las diferentes razas, las diferentes personas, diferentes estratos económicos. Entonces necesitamos nacer de nuevo, necesitamos conocer a Cristo en nuestras vidas para que Él nos dé el potencial para nosotros poder tener paz, evitar los conflictos. Por eso, Eduardo, es que nosotros hemos insistido tantas veces en este programa en la palabra evangelio. Nosotros no estamos aquí, tú y yo, dando soluciones humanistas y psicológicas a los problemas de la gente. Nosotros estamos proclamando el evangelio. Claro, estamos aplicando el evangelio a diferentes cosas en la vida, pero al final de cuentas vamos a llegar siempre a lo mismo y las personas pueden decir, pero esta gente sí se repite. Sí, es que nosotros no tenemos otra cosa que ofrecer que el evangelio de Jesucristo, porque es en el evangelio de Cristo donde hay paz con Dios y con nuestros semejantes. Por eso es importante que las personas que nos escuchan, que nos están mirando, hagan una reflexión y piensen en los conflictos que han tenido, los conflictos que no han podido solucionar, a qué se debe. ¿Estás centrado en ti mismo? ¿Eres orgulloso? ¿Quieres que se haga tu voluntad? Y todo esto es porque no has rendido tu vida a Dios en Cristo, quien es nuestra paz y quien nos capacita para resolver los conflictos conforme a lo que Él dice en su palabra. Pero vamos a seguir hablando de cómo resolver los conflictos y vamos a ver los pasos que debemos dar cuando nos encontramos en un conflicto para poder resolverlo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Bueno, en nuestro segmento anterior veíamos que para empezar a resolver los conflictos, lo primero que tenemos que hacer es tener una correcta relación con Jesucristo, quien es nuestra paz y quien destruye las barreras entre los hombres. Debemos hacer la paz con Dios a través de Él, y teniendo restablecida esa relación vertical con Dios, entonces podemos tener una real relación en el aspecto horizontal con nuestros semejantes. Ahora, Eduardo, alguien puede estarse preguntando, pero mire, yo soy creyente, verdadero creyente, y como quiera sigo teniendo conflictos. ¿El hecho de que yo me haya arrepentido y me haya convertido al Señor no ha eliminado ese problema? No, pero hay algo que debemos saber. Yo soy creyente, yo he entregado mi vida a Cristo, pero yo no estoy glorificado. Entonces yo debo crecer en santidad. ¿Y cómo crezco en santidad? Yo debo ver los principios de la palabra de Dios, tomar esos principios, meditar en ellos, memorizarlos, ponerlo en práctica en mi vida, y poco a poco Dios va obrando en el poder de su Espíritu en mi vida, de manera que yo soy transformado de gloria en gloria en Jesucristo. Si queremos resolver los conflictos, Sugel, hay un texto que nos da una serie de principios que son sumamente interesantes para poder tratar con los conflictos, y es Efesios capítulo 4, de los versículos 1 al 3. Pablo dice lo siguiente allí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis de una manera digna, conforme a la vocación con que fuisteis llamados. O sea, si tú eres un cristiano, tú debes andar conforme a lo que Dios te dice en su palabra. Entonces nos dice cómo debemos caminar: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuáles son las características que debemos tener a la hora de resolver los conflictos? Bueno, lo primero que nos dice es que debemos ser humildes. Humildes, tener humildad. Sin humildad, Sugel, no vamos a resolver los conflictos. ¿Por qué? ¿Qué es lo opuesto a la humildad? La soberbia. Y dice la Biblia que la soberbia produce conflicto. La soberbia produce contienda. Y nosotros debemos ser como Cristo, que era manso y humilde, y que eso sea algo real en nuestras vidas. ¿Tú sabes lo que significa humildad en el original? Es la persona que piensa de sí mismo como algo o alguien bajo, en el sentido que no se despega mucho de la tierra. ¿Por qué? Porque está consciente que es un pecador, que necesita la gracia de Dios, no se cree la gran cosa. Él sabe que es bajo a los ojos de Dios, en el sentido de que ha pecado contra Dios y que no puede levantarse mucho de la tierra porque en sí mismo no tiene fuerza para hacerla. Y es la persona que sabe que todo lo que es y que todo lo que tiene se lo debe a Dios y a su gracia. ¿Sabes, Eduardo, que providencialmente en estos días leí algo de este señor apellido Halley, que escribió el libro Raíces? ¿Te acuerdas? Que después hizo una serie de televisión. Él dice que él tiene en su oficina una foto de una tortuga encima de una verja. Y dice, cuando tú ves una tortuga encima de una verja, tú no piensas, wow, mira qué lejos llegó esa tortuga y qué alto. Dice, esa tortuga está en problema, porque alguien la subió ahí y no se puede bajar. Así es. Él dice que él tiene esa tortuga ahí para recordar todo el tiempo que cuando las personas a veces creen que han subido, cuando las personas creen que han progresado, en realidad muchas veces lo que están es en problemas y necesita que alguien los ayude a bajar. Así es. Y el cristiano más que nadie tiene que recordar eso. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada de qué gloriarnos. Entonces, si yo soy humilde, si yo reconozco que soy bajo y no me puedo levantar mucho de la tierra, yo debo entonces desentenderme del prestigio propio cuando hay un conflicto. Y entonces debo dar preferencia a los demás. Mira, Sugel, muchos conflictos no se resuelven porque las personas, cuando hay un desacuerdo en un matrimonio, el otro lo primero que hace es decir, como tú veías al principio, decías al principio, tú eres el culpable. Esto sucedió por ti. Y puede ser que el otro sea culpable, pero lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos. Como dice la Escritura, lo primero que debemos hacer, Sugel, es quitar la viga de nuestro ojo que no nos deja ver, para ver la paja en el otro ajeno. En el ojo ajeno, perdón. Por eso es que Pablo conecta la humildad con la mansedumbre. Decía Martin Lloyd Jones, el que está en el suelo no tiene miedo de caerse. Así es. O sea, cuando yo sé
donde yo estoy y yo sé que yo soy un pecador redimido por gracia, yo no tengo nada que defender. Lo único que yo tengo que defender es el honor de Dios, porque muchas veces los matrimonios se enredan en los conflictos cuando ambos o uno de los dos está atrincherado diciendo es que tú me ofendiste. O sea, ese tú me ofendiste Me ofendiste, a esta fíjate lo que figura, uno dice. exacto, a esta figura, tú me maltrataste. ¿Cómo tú pudiste pensar una cosa así de mí? Entonces, cuando alguien asume esa postura, es muy difícil, por no decir imposible, que se solucione el conflicto. Tiene que venir la humildad, tiene que venir la mansedumbre. En otras palabras, debemos ocupar nuestro lugar como pecadores redimidos. Y lo primero, Sugel, si somos humildes, es no debemos culpar al otro. Si hay un problema, lo primero que tú debes hacer es ver en qué tú has faltado en esta situación, porque lo que más nos retrae de lidiar con nuestro pecado es que nosotros culpamos al otro. Yo le decía a alguien hace unos meses, porque me estaba diciendo algo y yo notaba que tenía como una animadversión. Y yo le dije, mira, te voy a decir algo. Tú crees que yo soy malo, yo soy peor de lo que tú te imaginas. Peor, pero 1000 veces peor de lo que tú te imaginas. Pero Dios me salvó. Y si alguna transformación ha habido en mi vida, ha sido únicamente por la gracia de Dios. Entonces yo no tengo nada que defender. Y Eduardo, eso es increíblemente liberador. O sea, cuando yo entiendo que mi identidad está en Jesucristo y no en que si yo soy un buen padre o un buen esposo, o nosotros estamos defendiendo nuestra reputación. Y ahí es que vienen muchos de los conflictos. Pero cuando yo pienso, no es que la identidad mía es yo soy cristiano y a mí me perdonaron mis pecados de pura gracia. Yo no tengo nada que defender excepto el honor de Dios. Y de hecho, cuando alguien me ofende, y me ofende de verdad, mi primera preocupación debería ser cómo esta persona ha pecado contra Dios, no contra mí. Cuando yo lo veo de esa manera, mi deseo es llevar a esta persona a reconciliarse con Dios primariamente, a tratar aún de que él vea su pecado, porque hay veces, y tenemos que ser realistas en esto, yo puedo ver una persona que está pecando, claramente. Por ejemplo, imagínate que alguien viene a ti, tu esposa, y en una forma incorrecta comienza a llamarte la atención, a hablarte mal, a pelearte. Tú no estás viendo, tú tienes discernimiento para ver, ella no está actuando bien. Pero si tú colocas el pecado de tu esposa en relación primaria con Dios y no contigo, tú vas a actuar como un agente de ayuda para llevarla a ella a reconciliarse con Dios y no como el marido ofendido que va a defender su honor. Cuando tú tomas la postura del marido ofendido que va a defender tu honor, Eduardo, mira, es imposible que ese problema se solucione. Y siempre vamos a tender, Sugel, a culpar al otro. ¿Tú sabes dónde empezó eso de culpar al otro en el conflicto? En el huerto del Edén. Dios le pregunta a Adán, Adán, Sí. ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste Ya por le echó la compañera. culpa a la mujer. Y, no, a Dios primero. Sí, la mujer, la que, mujer que tú me diste. pero ella fue la culpable, Sí. porque a nosotros se nos hace difícil, Sugel, el aceptar nuestro pecado, que hemos actuado mal. Entonces, si queremos andar en humildad, lo primero que debemos hacer es ver dónde yo fallé, no importa lo que haya hecho el otro. Debemos decir, Señor, yo sé que yo debo haber hecho algo malo, ayúdame a ver lo que yo he hecho mal y debo empezar por mirarme a mí mismo y no mirar al otro. Examinarme a mí mismo y lo más difícil, Sugel, porque tú te puedes examinar y decir, bueno, yo tengo la culpa, pero hay un segundo paso que hace la persona humilde. Está deseoso de reconocer, de admitir que estaba equivocado. ¿Y tú sabes lo que debe hacer? Ir donde su cónyuge y decirle, mi amor, perdóname, te hablé mal, pequé contra ti, perdí la paciencia, me airé. Dice la Escritura, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. O sea, si él tiene algo contra mí, yo debo hablar con él. Y si yo tengo algo contra él, también debo ir a hablar con él. Pero tú dijiste algo muy importante aquí, Eduardo, que yo espero que las personas que nos están escuchando hayan captado. No es el individuo que va donde su esposa y le dice, si en algo te falté, perdóname. O sea, tú estás diciendo, yo te hablé mal, yo te ofendí por esto y por esto y por esto. En otras palabras, cuando yo pido perdón, yo debo ser lo suficientemente humilde y lo suficientemente claro como para decir con palabras precisas en qué fue que yo pequé. Alguien se preguntará, ¿y por qué yo tengo que ser tan preciso? Esto es como una especie de penitencia. No es que cuando yo le digo a una persona,
yo pequé contra ti porque te hablé mal, en cierto modo yo estoy haciéndole una promesa. Yo le estoy diciendo, mira, yo reconozco que la forma en que yo te estoy hablando no es correcta. Y eso lleva implícito la promesa de que yo voy a tratar de no hacerlo otra vez. Sí, porque tú sabes que hay personas que tienen un conflicto, una diferencia en el hogar, se quedan callados, llegan a la casa como si nada hubiera pasado, abrazan al esposo o a la esposa y el problema no se resuelve. Entonces no pueden tratar con la raíz de lo que ha sucedido. Sujel, nosotros debemos admitir que somos parte del problema. Debemos examinarnos a nosotros mismos si somos humildes. Debemos pedir perdón. Pero esto debe ser algo diario. Fíjate que dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que es algo que debemos tratar diariamente. Pero también la persona humilde, ¿tú sabes lo que hace? Oye lo que la otra persona tiene que decir. La Biblia dice que el que responde palabras antes de oírle es fatuidad y oprobio, o sea, necedad. A veces la persona va a hablar y dice, ya yo sé por dónde tú vas, pero déjalo terminar. Debemos aprender a escuchar, pero vamos a continuar hablando de cómo solucionar los conflictos en el matrimonio en nuestro próximo segmento. En el segmento anterior veíamos que si queremos empezar a solucionar los conflictos en el matrimonio, lo primero que debemos hacer es ser humildes, Sujel. Lo segundo que nos dice el texto es que debemos ser mansos. Tú sabes lo que es una persona mansa, una persona benigna, suave, bondadosa, una persona que es sumisa a Dios. Aquella persona que no busca venganza cuando hay un conflicto. Es la persona que no está insistiendo en sus derechos. ¿Sabes, Eduardo, que en el tiempo del Señor la palabra mansedumbre era una palabra que no era muy apreciada? Se veía como una debilidad. Porque las personas lo veían como una debilidad. Y en el día de hoy pasa exactamente lo mismo. Las personas creen que ser manso es ser débil. Leí hace muchos años, creo que fue John MacArthur, que decía que esta palabra mansedumbre se usaba en los días del Señor para hablar de un caballo que había sido domado. En otras palabras, no se trata de una persona débil, sino de una persona que tiene su fortaleza bajo control. Sabes que hace unos meses estaba hablando con una hermana y su esposo es inconverso. Y dice que en un momento dado el esposo quiso llamarle la atención con respecto a algo y ella pensaba que era él que estaba mal. Y de hecho parece que era él que estaba mal, en verdad. Y entonces esta hermana, Eduardo, de repente dio un golpe en la mesa, pero bien fuerte. Y le habló en un tono fuertísimo. Y entonces ella me decía, ¿y sabe qué, pastor? El hombre se puso mansito. Y yo le decía, o sea, que te funcionó, ¿verdad? El pragmatismo. Yo le dije, mira, déjame explicarte por qué lo que tú hiciste estuvo mal. Primero te saliste del esquema bíblico. Y aunque el resultado que tú pareces haber querer cosechado, que era que él se pusiera mansito, te dio resultado, al final de cuentas tú hiciste más mal que bien, porque lo que tu esposo necesita, siendo inconverso, es reconciliarse con el Señor. Y esa actitud que tú asumiste, más bien lo que hace es endurecerlo contra el Evangelio. Porque es una actitud pecaminosa, Sujela, y no vio mansedumbre en esa esposa, no vio sumisión. Pero tú sabes cuántas esposas dicen, es que si yo me pongo de mansita en la casa, entonces es peor, porque él abusa ahí. Me va a coger el lado flaco. Entonces, si me tira con una pistola, yo le tiro con un cañón. Eso es lo que hace. Exactamente. Y no, la Biblia dice, ahí que viene otra vez confiar en el Señor. Sé manso y confía en el Señor. Pero sé manso, mantén tu fortaleza bajo control. Sujel, Abraham en la escritura era un hombre manso. Dice que él iba con su sobrino Lot, que tenía mucho ganado, ambos, y tanto los pastores de él como los pastores de Lot estaban en conflicto por los pastos y por el agua. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo a Lot, vete por aquí, a otro sitio, quítate del medio, porque yo soy el mayor, yo soy que tengo el derecho de escoger. No. Él le dijo a Lot, mira, toda la tierra está delante de nosotros. Escoge tú primero. Si le dio el derecho de escoger primero a su sobrino. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas al este, yo iré al oeste. Y Lot escogió. Lot ahí no pensó en dejar que Abraham escogiera primero. Pero ¿por qué Abraham hace eso? Porque era un hombre manso. Era un hombre que, aunque podía exigir sus derechos, y nosotros debemos hacerlo en ciertas ocasiones,
Él sabía que él estaba en las manos de Dios y que donde quiera que él fuera, Dios iba a estar con él. Y entonces nosotros debemos aprender a dar preferencia a los demás, a no vernos a nosotros mismos como el centro del universo, dar preferencia a los otros. Y esa mansedumbre me lleva a ser sensitivo con las demás personas, a relacionarme con los demás, aun cuando le voy a llamar la atención, Sujel, cuando le quiero hacer un planteamiento, pensar, decir dentro de mí, ¿es esta la mejor manera con la cual yo debo decirle esto? ¿Son mis palabras como como un panal de miel? ¿Son mis palabras con gracia, sazonadas con sal, para hablar con esta persona? Debemos ser sensitivos al hablar y receptivos cuando nos plantean algo. No ponernos a la defensiva. Debo hacer la mejor construcción en lo que el otro quiere decir. Y no estar leyendo entre líneas, porque a veces las personas son geniales para estar interpretando cosas. Ya yo sé lo que él me quiere decir. No, lo que él te quiere decir es exactamente lo que te está diciendo. Porque uno no sabe, no conoce el corazón del otro para estar interpretando lo que puede estar pasando en su corazón. Y si tienes alguna duda, pregúntalo. Mira, acá lo que tú me quisiste decir fue esto. Tal vez le está dando chance a la persona a decirte, no, mira, no, eso no fue lo que yo quise decir. Y créeselo. Porque tú no conoces el corazón otra vez. Porque hay personas que dicen, sí, no importa lo que el otro responda, ya yo tengo un prejuicio. Él cree que yo soy tonto, como si yo no supiera qué es lo que es. No, tú no sabes lo que es en su corazón. Definitivamente no lo sabes. El único que sabe eso es Dios. Es Dios. Entonces debemos, para solucionar los conflictos, debemos caminar en humildad, en mansedumbre. ¿Y qué te parece la tercera cualidad que nos dice Efesios 4? Con paciencia, Sujel. Bueno, esa sí que es difícil. ¿Tú sabes cuál es la paciencia que habla aquí la Escritura? Es el autorrefrenamiento ante la provocación. Es la persona que no toma represalias apresuradas. Es aquella persona que es como un cartucho de dinamita, que tiene una mecha bien larga y que no explota tan fácilmente. Nosotros debemos ser pacientes con todas las personas y más con nuestros cónyuges. Yo no sé si a ti te pasa esto, pero una de las cosas que a mí me ayudan más para ser paciente, porque no lo soy por naturaleza, una de las cosas que más me ayudan para poder ser paciente es recordar la paciencia que Dios tiene conmigo. Así es. Dios es inmensamente paciente. Nosotros estamos constantemente pecando contra Él, estamos constantemente provocándolo, aún pecados que nadie ve, pero Dios sí los ve, y sin embargo Dios es paciente con nosotros. Y la Biblia nos pone a Dios de ejemplo. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ese perdón de Dios precisamente es parte de su paciencia. Dios nos perdona porque Él es paciente. Ahora, para nosotros entender esa paciencia de una manera práctica en los conflictos, la persona paciente, amigo que nos oyes o que nos estás viendo, es aquella que cuando hay un conflicto no explota. Es la persona que habla, que medita, que ora una y otra vez con la otra persona hasta que encuentra una solución al conflicto. Es aquella que reacciona piadosamente. Es la persona que tiene la paciencia para esperar ver los cambios en la vida del otro. Debemos entender, traer a nuestra mente continuamente que somos diferentes, que somos pecadores y Dios no nos va a cambiar inmediatamente. Lo que pasa es que algunas personas se hacen un trabajo psicológico ellos mismos para convencerse de que tienen razón para impacientarse. O sea, a veces tú hablas con personas y le dices, tú tienes que ser paciente. Y te dicen, es que tú no sabes lo que es vivir con esta persona. O sea, en otras palabras, ellos se convencen a sí mismos. De hecho, no sé qué tiempo nos queda todavía en este segmento, porque te quería poner un ejemplo de algo que me pasó a mí hace unos meses atrás y que viví la experiencia y que puede ser bien ilustrativa para las personas que nos están viendo y escuchando. Pero resulta que yo estoy en una casa y de repente la pareja delante de mí comienzan a discutir y la discusión comienza a subir de tono y yo estoy en el medio. Repentinamente el esposo explota, pero una verdadera explosión. Sale de la casa, da un portazo. Contigo ahí presente. Conmigo ahí presente. Y yo dije, este hombre va a entrar en problemas. Y yo salgo detrás de él
Estaba literalmente Eduardo como un toro furioso. Pero mira lo que pasó. Él comenzó a dar vuelta a la manzana y yo al lado de él tratando de razonar con él y él furioso despotricando contra la esposa y contra todo el mundo. Suger, explica qué es despotricar en el lenguaje nuestro dominicano. Cuando él estaba diciendo barbaridades de todo el mundo, incluyendo de su esposa. Pero de repente nosotros llegamos a una esquina donde había un puesto de comida. Y resulta que en ese puesto de comida había una persona que lo conoce, que conoce a esta persona. Y él se da cuenta que el individuo se ha parado a saludarlo. Eduardo, es impresionante cómo este individuo de repente se puso normal, cambió completamente el semblante y saludó a este amigo en una forma sumamente educada. ¿A qué tú le atribuyes eso? Cuando salimos del lugar, yo le dije a él, ¿tú te das cuenta de lo que acaba de ocurrir? Tú cambiaste completamente con esta persona y lo saludaste con amabilidad. ¿Por qué tú no hiciste eso en tu casa? Porque tú querías castigar a tu esposa. O sea, a veces las personas se convencen, no es que yo tengo razón para explotar y por lo tanto voy a explotar. No, él pudo haber usado el mismo principio mental que lo llevó a él a saludar a este individuo con amabilidad, lo pudo haber usado en la casa. Eso es como de repente están discutiendo el esposo y la esposa y hay una llamada telefónica. Que yo sepa, a menos que una persona no esté mal de la cabeza, nadie toma el teléfono y dice, ¿aló, qué? No, la persona coge y dice, sí, buenas tardes. Hoy de repente bajó el tono, de repente se puso manso. ¿Por qué no aplica esa misma mansedumbre cuando está hablando con la esposa o con el esposo? Porque no quiere hacerlo. O sea, es importante que uno, sobre todo si es un creyente, si es un creyente que tiene la gracia de Dios, es que decide no hacerlo. Y la razón por la que decide no hacerlo es porque quiere castigar a la otra persona. Y la Biblia dice claramente, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Óyeme, por más que te aires, mi amigo, por más que tú levantes la voz, tú no vas a resolver el problema de esa forma. Necesitamos entonces ejercitar la paciencia bíblica, pero para tener, Sugel, esa humildad, esa mansedumbre y esa paciencia, necesitamos tener el Espíritu de Dios. Necesitamos tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas y debemos cultivar ese fruto en nuestros corazones, en el poder del Espíritu de Dios. Pero vamos a continuar viendo los pasos para resolver los conflictos, cuáles características deben estar presentes en nuestras vidas conforme a los principios de la palabra de Dios. Sigan con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, cómo entender la actualidad desde una perspectiva bíblica. Eduardo, nos han llegado dos preguntas con respecto al tema que estamos tratando de cómo resolver los conflictos en el matrimonio. La primera es, ¿cómo puedo resolver la situación de que en una discusión ella se ofenda antes de escuchar lo que estoy diciendo? ¿Cómo resolver esa situación? Hablando con ella, Sugel, y explicándole que con eso ella está incrementando el conflicto, está interrumpiendo la comunicación. Yo le diría a ese esposo que cuando su esposa le haga eso, le diga, mi amor, yo quiero resolver esta situación. Si yo tengo la culpa, yo quiero pedirte perdón, pero yo quiero que hablemos para que ventilemos todo y todo lo que debe ser ventilado, hablado en esta situación, de manera que podamos crecer y este hecho que ahora crea una distancia en nosotros, un conflicto, no ocurra de nuevo. Vamos a aplicar lo que dijimos en el segmento anterior sobre la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Mira lo que normalmente pasa cuando este tipo de cosas suceden en el matrimonio. Él dice aquí que ella se ofende antes de escuchar lo que le estoy diciendo. Y eso hace entonces que él se ofenda por su ofensa. Por la ofensa de ella, ¿verdad? Exactamente. Entonces, exacto, porque ella está ofendida, ahora yo estoy ofendido. Ahora tenemos a los dos ofendidos. Entonces ninguno se habla, cada uno en una esquina. Exacto. ¿Qué tal si este esposo reacciona con humildad y con mansedumbre y le dice a ella algo como esto? Y vuelvo y repito, esto no es psicológico, yo estoy aplicando el principio bíblico que vimos en Efesios. Mi amor, mira, yo veo que estás ofendida y muy probablemente es por algo que yo te hice. Ahora yo quiero entenderte. Y precisamente porque quiero entenderte y quiero pedirte perdón en lo que tenga que pedirte perdón, yo necesito que hablemos. Debemos dialogar. Exacto, pero ya eso hace normalmente que baje las defensas de ella.
Porque si él reacciona como el esposo ofendido, va a levantar todavía más las defensas de ella y va a ser más difícil que ella se comunique. Entonces mi punto aquí es, aplica a este esposo, aplica los principios que vimos en el segmento anterior. Reacciona tú con humildad, reacciona tú con mansedumbre, porque eso va a tenderle un puente a ella para hablar. Y hay 3 preguntas, Sujel, que debemos hacernos en esos casos, y les digo a los amigos oyentes y a los amigos que nos ven. Lo primero es hablar con el otro. Ok, mi vida, ¿qué sucedió? Y poner los hechos sobre la mesa. Ver cómo cada uno contribuyó al problema. Uno preguntarse, ¿cómo yo he contribuido a este problema? ¿Dónde me ha faltado humildad? ¿Dónde me ha faltado mansedumbre? ¿Dónde me ha faltado paciencia? Y confesar mi pecado si lo existe. Y lo tercero, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Vamos a enfocarnos en la solución del conflicto y no en matarnos, en atacarnos el uno al otro. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo yo he contribuido? Cada uno debe decir, yo contribuí de esta manera, me airé, perdí la paciencia, no fui manso. ¿Y qué vamos a hacer para solucionarlo? Entonces, ¿qué pasa, Sujel? Si esa es una práctica continua, recurrente en mi matrimonio, en la medida que la voy enfrentando, el problema y no la persona, vamos a ir mejorando en el poder del Espíritu de Dios. Otra pregunta, Eduardo. Esta viene de Colombia. Estamos muy internacionales, Sujel. Holanda, sí. Colombia. Sí, dice, pastor, ¿cree que los problemas de conflicto en el matrimonio desencadenan en problemas de salud? Cuando yo vi esta pregunta, inmediatamente vino a mi mente este texto de Proverbios. Dice en Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Otro texto, en el Salmo 38, dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nosotros somos cuerpo y alma. Así es. Y hay una misteriosa interacción entre el alma y el cuerpo, indudablemente. Por ejemplo, yo estoy triste. ¿En dónde? ¿En el alma o en el cuerpo? No en el alma. La tristeza es algo que ocurre en el alma. Sin embargo, en mi tristeza yo lloro y mis lágrimas son físicas. Hay unas glándulas lacrimales que producen las lágrimas. Entonces aquí yo tengo una tristeza del alma que produce una reacción que es física. Una persona puede tener temor y sentir taquicardia. El temor está en el alma. Sin embargo, la taquicardia tiene que ver con un órgano físico que es el corazón. Lo que sucede en el hombre interior afecta el hombre exterior. Y viceversa. Una persona puede estar temerosa, ansiosa que sucede algo y eso le da insomnio. Y te digo viceversa porque yo puedo tener una enfermedad física que me afecta, que me causa tristeza y depresión. Entonces, el alma afecta al cuerpo, el cuerpo afecta al alma. Cuando matrimonios tienen conflictos por mucho tiempo, ese conflicto prolongado definitivamente puede desencadenar problemas de salud. Ahora, la primera razón por la que nosotros estamos motivando aquí a través de este programa a que la gente enfrente sus conflictos bíblicamente y los resuelva, no es para que tengan una buena salud, es para que glorifiquen a Dios. Amén. O sea, esa es la razón primaria. Por eso, si queremos resolver los conflictos, debemos desarrollar esas cualidades que nos dice Efesios 4, humildad, mansedumbre, paciencia. Y otra característica que nos dice, debemos soportarnos los unos a los otros. Debemos tolerar. Y la idea que nos da el texto es como cuando alguien está soportando una pared para que no se caiga, un techo para que no caiga encima. Debemos aprender a soportar las fallas, los defectos de los demás. Hay cosas que nuestro cónyuge hace en la manera como Dios la hizo, que son diferentes que como a mí me gustaría que fueran, pero yo debo aprender a tolerar esas cosas porque muchas veces no son pecaminosas, son diferencias en su manera de ser. O a veces definitivamente son un problema, pero todo depende de cómo tú reacciones. Yo leía en un libro para matrimonio que una esposa decía, daba el testimonio de que a ella le molestaba enormemente que su esposo era muy desordenado. Entonces dice que él iba llegando a la casa, iba dejando la corbata en la sala, iba dejando los zapatos, iba dejando esto y aquello y lo otro. Y dice que sobre todo el hombre se quitaba las medias y las dejaba tiradas, los calcetines, porque en España no me van a entender si se oye la palabra media.
se quitaba los calcetines y los dejaba tirados. Y ella dice que eso llegó a molestarle tanto. Ella lo dice de una forma muy chistosa, pero dice, de repente los calcetines de mi esposo comenzaron a crecer, hasta que se convirtieron en una muralla entre él y yo, hasta que ella se dio cuenta de que ella estaba haciendo una cosa tan grande de un calcetín en el piso. Es así. O sea que es impresionante cómo nosotros podemos, por una tontería, concentrarnos en esa tontería y hacer de eso un problema capital. Entonces ella, gracias al Señor que se dio cuenta de lo que estaba pasando en su interior, pudo reaccionar. Y por supuesto, nosotros les recomendamos a los esposos que no sean tan desordenados. Es así. Pero el asunto aquí es cómo yo reacciono al desorden, en este caso de la esposa, cómo reacciona al desorden del marido, porque también hay cosas que él va a tener que tolerar acerca de ella. Muchas mujeres a la hora de salir, que tienen que oficios en la casa, no están listas a tiempo, tienen que arreglarse, le toma más tiempo. Y muchos esposos ante la impuntualidad se desesperan y son poco tolerantes, entonces ya salen peleando. Ahora, analiza algo, Suher. Una crisis porque él es desorden, porque deja la media en la sala, los calcetines. Imagínate la razón de la crisis. Sí, acuérdate que nos están oyendo en Madrid y en las Canarias. Esa gente, estos hermanos no entienden la palabra media. O sea, que decir no calcetín. Sí, entonces, imagínate una crisis, salir peleando, porque en vez de salir a las 8, tuvimos que salir a las 8:15. Ya por eso vamos en el carro discutiendo. Debemos ser tolerantes. Y fíjate que dice el texto, con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándoos, tolerándoos los unos a los otros en amor. ¿Tú sabes lo que hace el amor? El amor no pide, el amor da continuamente. Si yo quiero resolver los conflictos, yo debo amar. Yo debo decir, yo me quiero entregar a ti. Yo quiero glorificar a Dios en mi vida amándote a ti, como Dios nos dio un ejemplo, Sujel. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios en su amor por nosotros? ¿Qué dio? ¿A quién dio? Lo más valioso, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo amo a mi cónyuge, óyeme bien, amigo oyente, amigo que nos estás mirando a través del internet, si tú amas a tu pareja, a tu cónyuge, tú debes dar, no estar pidiendo. Es como dice un amigo, Sujel, debemos decir, yo te voy a querer mucho, aunque tú no me quieras. Yo debo soportar al otro en amor, yo debo tolerar que el otro sea diferente, yo debo esforzarme por buscar la paz en el matrimonio. ¿Y qué tú le dices a una persona que nos esté escuchando ahora mismo? Dice, es que ese es mi problema, pastor, que yo no lo amo. Es que el amor no es una emoción, es un sentimiento. Yo hice un pacto en la presencia de Dios de que yo te iba a amar por toda la vida, en riqueza, en pobreza, en salud o enfermedad. Entonces yo debo dar continuamente. Sujel, hay 3 tipos de personas y con esto queremos sintetizar cómo resolver los conflictos. Los que provocan los conflictos, aquellos que son iracundos, que promueven contiendas, aquellos cuyas palabras son como golpes de espada, son los que provocan los conflictos. Están aquellos que prolongan los conflictos, devuelven mal por mal y maldición con maldición. Y están los pacificadores, los que perdonan las ofensas, los que buscan la paz de una manera bíblica. Hoy hemos concluido esta pequeña serie en nuestros últimos 2 programas acerca de cómo resolver los conflictos en el matrimonio. Lo primero que debemos hacer es ver el origen de los conflictos. Nosotros somos diferentes, nosotros somos pecadores, queremos que se haga nuestra voluntad y muchas veces tendremos conflictos por causa de nuestra justicia. Sujel, se nos ha ido el tiempo. Bueno, la verdad es que por las reacciones que hemos tenido de las personas en estos programas, definitivamente es un tema pertinente y doy gracias al Señor por lo que pudimos cubrir. Nos vemos hasta la próxima, amigos oyentes y televidentes.